Buenos días, hoy es 18 de noviembre de 2025. Bienvenidos a una nueva etapa del Camino Mozárabe desde Málaga, aquí en Gualito Camina. Estoy saliendo de Villanueva de la Concepción. Hoy el camino me lleva en una etapa corta hasta Antequera. De todas maneras, hoy pasamos el puerto de la Escaleruela, si no me he equivocado. Estaremos a casi 1000 metros de altura, pero no obstante partimos desde los 600 aproximadamente. O sea, hay un poco de ascenso hasta un poco más de la mitad del camino o de la etapa de hoy y después descenso. Bueno, hemos desayunado estupendísimamente una loca malagueña, cualquier malagueño sabrá de lo que hablo, un dulce típico, creo que solo de Málaga, con un café con leche ahí en un bar a tope de machos en la noche. Ha parado el francés a desayunar conmigo y hemos estado un rato de charla. He sabido un poco más sobre su viaje hasta Jerusalén, pasando por Santiago y por Roma. Ha estado bien la conversación, hemos dormido bien. Al final somos 4 y tengo que decir que roncamos poco o no roncamos, porque la verdad que es una suerte poder dormir realmente bien. Ayer no había wifi, ayer no había nada, dentro del albergue no se recibía señal, así que dormimos muy pronto. Eso significa que me he despertado, pues después de haber descansado lo que tenía que haber descansado, bastante pronto. Ahora acabo de parar aquí, justo a la salida de la localidad, y como el día se presta, hoy sí he podido grabar este precioso pueblo de Villanueva de la Concepción. Así que nada, yo sigo hacia adelante y ya vamos contando, ¿vale? Venga, hasta ahora. Quería grabaros desde arriba todo ese farallón de roca, en algunos tramos con unas alturas verticales bastante... Bueno, yo no sé calcular muy bien las alturas, pero yo voy a decir que ahí hay 80-100 metros de altura de roca, de paredes en algunos casos, como digo, verticales. Imposible grabarlo porque el dron a los 4 o 5 metros de altura me está costando hasta bajarlo desde esa altura y los 2 intentos que he hecho infructuosos. Así que me quedo sin esas imágenes. Voy a continuar hacia, a ver si se ve, detrás de mí. Voy a continuar por allí, que está el camino, pero esta imagen tendrá que ser con la que nos conformemos todos. Espero que las imágenes desde arriba de Villanueva de la Concepción mitiguen esta gran pena que todos tenemos. Guapo al pueblo, ¿verdad?
Hostia, se vaya. El camino es magnífico, mirad qué pista. En todo momento he tenido buen camino. Son más de 4,5 kilómetros y desde la salida de Villanueva de la Concepción el camino es muy bueno. Paisaje muy abierto, precioso. En todo momento acompañando esa mole que hay enfrente, esa mole de roca que en algún punto debemos de cruzar, como digo, por el puerto de la Escaleruela. Pero bueno, mira qué paisaje, es precioso. El viento racheado está molestando, a ver, no me está matando el viento, pero sí es verdad que me ha impedido ya 2 veces poder coger algunas imágenes desde arriba y las que estoy tomando las estoy haciendo con un poco de riesgo. Pero bueno, lo importante es la etapa y el camino. Ojalá pueda conseguir buenas imágenes también desde arriba, pero como digo, lo importante es el camino y el camino es un 10. Os muestro este poste de señalización. Por supuesto, ahí la parte de abajo, la parte azul, correspondiente al camino Mozárabe-Santiago con la GR245, pero un poco más arriba, en esta zona central, ahí aparece GR249.4, Gran Senda de Málaga. Y efectivamente los colores, pues en este caso han añadido el color verde. Bueno, aquí estamos ya encarando, acercándonos cada vez más a esa zona rocosa. Por algún punto, repito, de esa formación deberemos de encontrar el paso. Entiendo que será por la parte más sencilla y no más quebrada. Me encuentro prácticamente ya cruzando, muy cerca ya de lo que es el mirador del puerto. La subida es sencilla, tened en cuenta que se sube prácticamente desde que salimos del pueblo, desde Villanueva de la Concepción, con lo cual me estoy metiendo por aquí porque hay un charco aquí enorme. Con lo cual la subida siempre es continua y en ningún momento es complicada ni difícil. Bueno, a ver si se ve. Mirad, en esta parte de aquí también he grabado un poco, aunque es complicado verlo así. Pero eso ya dijéramos que son estribaciones del Torcal de Antequera, paraje natural, y además de paraje natural, patrimonio de la UNESCO. Dicen las estadísticas que el paraje natural de toda la red de la Comunidad de Andalucía más visitado. Bueno, estructuralmente el origen es de tipo alpino y pertenece a los sistemas béticos. Eso he leído. Sistemas béticos que iniciándose en Gibraltar recorren en diagonal hacia el este toda la o parte de la región de Andalucía. Las cotas más altas evidentemente Sierra Nevada. No obstante, aquí este tipo de piedra, fundamentalmente dolomías y calizas, por lo visto, debido también a la erosión del agua y del viento, forma estas estructuras que se denominan de estilo, bueno, ruiniforme, es decir, tipo ruina. Estamos lejos del epicentro del Torcal de Antequera, con lo cual lo que vemos aquí no es la imagen que la mayoría de la gente puede tener de ese sitio. Si estuviéramos dentro, o si queréis alguna vez, estáis por aquí y lo visitáis, hay una serie de... Bueno, las piedras se cortan de tal manera con el tiempo, como digo, el aire y el agua, las heladas, porque aquí arriba hace frío, estamos a casi 1000 metros, forman esa serie de discos, de anillos. Es espectacular, no os lo perdáis si alguna vez venís por aquí. No sé si nos vamos a conformar con eso, no lo sé, porque aquí hace aire. Ahora estoy un poco tapado por la piedra y parece que no, pero en cuanto salgo hace aire. Y el dron vuela, pero no como a mí me gustaría. El dron vuela que se va, se me llevan. Bueno, espero que nos hayamos quedado todos más o menos claros por dónde andamos.
Voy a apagar y voy a seguir mirando el paisaje, que es arrebatador. De verdad, de verdad, de verdad. Bajando el puerto de la Escareruela, la verdad es que se baja rápido porque la pendiente es bastante pronunciada. El camino lo han hecho con el culo. Han tirado ahí asfalto y han metido piedras, pero vamos, las piedras, la mitad está así para arriba, la otra mitad está doblada para el otro lado. Hay un tramo horrible para bajar y además está en zona sombría, con lo cual hay que tener cuidado de no resbalarse. Yo me he resbalado y no me he caído, pero hay que tener cuidado. Bueno, mirad los macizos rocosos que hay ahí. Arriba del todo he estado disfrutando de las vistas. También he merendado una torta de algarrobo que me quedaba. Los campos de olivos al fondo, se oyen las sierras. Bueno, no son sierras, son las máquinas de varear. Tampoco son máquinas de varear, son las máquinas para azuzar la rama, no sé cómo se dice. Pero ya prácticamente con vara no he visto nada por aquí, todo es con máquinas. Ahí están los paisajes. No se ve porque detrás de una loma que hay aquí está Antequera, unos 6 kilómetros, yo calculo, quizás. Pero sí, esto es realmente magnífico y grandioso, el paso por este puerto de la Escareruela. Muy guapo. Además, el viento me ha permitido traer las imágenes que vais a ver o que habéis visto, porque cuando lo monte lo decidiré. Y sigo para abajo.
Bueno, y ya en Antequera me dirijo hacia el hotel y después ya os cuento. Hotel Castilla hoy. Este pueblo, este lugar es magnífico. Antequera tiene un pintón fantástico. Grande, por cierto, grande. Pero nada, bueno, ya estoy cerca del hotel. Luego os comento. ¿Ha pedido ya, caballero, o no? Sí, ya he pedido. Muchas gracias. Me encuentro junto a la Alcazaba de Antequera. Desde aquí las vistas de la ciudad o sobre la ciudad son sencillamente espectaculares. Y desde aquí vamos a despedir la etapa. Dice la historia que Antequera fue rendida para las tropas castellanas en el 1410. Aquí arriba se refugiaron los últimos que aguantaron un asedio de 6 meses. Los que consiguieron huir lo hicieron hacia Granada y allí fundaron el barrio de la Antequeruela. Vamos a hablar un poco sobre la ciudad y sobre el paseo que acabo de dar. Antequera está habitada por más de 41.000 habitantes. Es una ciudad grande, además de preciosa. Te das cuenta del bagaje cultural e histórico que tiene esta ciudad, también religioso. Lo cierto es que se merece una visita pausada, venir a propósito, quizás incluso a esta zona y parar aquí en Antequera. He podido pasear por el pueblo, por la ciudad. Me sale pueblo, pero es que es grande, es una ciudad. He podido pasear y he apreciado una arquitectura fantástica, enrejados de forja. He visto patios realmente bonitos, muchos edificios, casas, entiendo que señoriales, en algún tiempo incluso de marqueses y de condes. La verdad que el paseo ha merecido muchísimo la pena. Buenos restaurantes, buenas vinacotecas, hoteles, hostales. Antequera para el caminante o para el peregrino no tiene albergue, pero tiene un montón de sitios donde quedarse. Yo me he quedado en el Hotel Castilla. El Hotel Castilla está bastante bien, tiene un restaurante abajo y he comido allí. La habitación, pues estupenda, más que decente. Me entra un sol fantástico y he dicho, pues aprovecho y lavo ropa aquí, lavo mudas y la he dejado allí tendida al sol. Espero que se seque para mañana llevármelo todo en la mochila seco y limpio. Y la comida muy bien. He comido la porra antequerana, es como un salmorejo, pero es más espeso. Y luego unas albóndigas de cocido realmente estaban exquisitas. Así que la verdad que tanto el hotel como la comida ha estado muy bien. El paseo, repito, insisto, fantástico y fabuloso. Y ahora todavía me queda llegar hasta el hostal, porque aquí donde me he venido estoy quizás en la otra punta o en una de las otras puntas de Antequera. Tengo delante de mí, a lo mejor intento poner alguna imagen, aunque está lejos, la Peña de los Enamorados, así es como le llaman. También creo que en algún punto he visto que es como la cabeza del indio, porque parece, asimilan a un indio tumbado con la cara hacia arriba. Vosotros diréis cuando lo veáis. Pero no sé si pasará mañana el camino por allí, en todo caso intentaré también grabarlo, si se puede. Y nada, lo dicho, dentro de un rato voy a ir tirando para allá. Me pararé todavía a tomar algo antes de meterme en la habitación, porque hoy he llegado pronto y me ha dado tiempo a todo. Y sobre todo, y lo mejor, a esta visita. La etapa, ya habéis visto, preciosísimo ese puerto de montaña que hemos atravesado. Etapa corta, pero etapa cargada de cosas bonitas en el paisaje. Lo más jodido, lo más peligroso y lo que más ha costado descender el puerto. Era vertiginoso. Bueno, voy a continuar, que ya llega aquí el amigo con la garrota, que le está dando vueltas a la plaza. Y nos vemos en la siguiente. Chao.